bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre. Es un programa de peso para un público que piensa. El deseo, como siempre, del mejor de los provechos a los amigos que están acompañándonos a esta hora y desde hace mucho tiempo nos acompañan a esta hora de almuerzo o ya en la parte de sobremesa con su cafecito, con un postrecito o sencillamente con una tertulia, ¿verdad? Sí, conversando, sobremesa. Eso, en la sobremesa, para nosotros eso es de mucha... Intervenimos nosotros en esa conversación. Sí, así es. Por esta vía, ¿no? Lástima que no pudiéramos, si era de manera intrusa uno meterse en la casa ajena, pero de todas maneras, ya que estamos ahí, sí, al frente, le damos un saludo afectuoso, cordial, en la doble condición de televidentes fieles, pero también por el hecho de que comienza un nuevo año. Sí, bueno, ya la todavía semana hay posterior, espacio para seguirse felicitando. Y esta es la semana posterior al fin de la fiesta navideña que quedan clausuradas con el Día de Reyes. Así es. Mira, hay un par de cositas antes de que entremos ya a la parte de la central de la entrevista. A las 10 de la mañana de hoy se inscribía la candidatura a la presidencia del PRM del doctor Jesús Férez Iglesias. Jesús Férez Iglesias, ya se inscribió. Médico eminente, un gran ciudadano, un gran amigo. Yo digo, es el médico de mis muchachos, sí, que ya son grandes. Y realmente él tenía la virtud de que los muchachos, cuando eran niños, yo les sigo diciendo muchachos, cuando eran niños, iban donde el doctor Jesús Férez Iglesias y digo que tenía la virtud de cuando desde que llegaba al consultorio estaban sanos. Y lo veían y se sanaban y se sanaban de una vez. De verlo. Oye, increíble, increíble. Y yo le tengo un agradecimiento tremendo porque no solamente por la calidad de sus servicios, sino por la fineza en sus atenciones. Recuerdo un día que cuando estaba funcionando todavía el centro del doctor Emil Caseacta, el centro de pediatría y especialidades. Yo me aparezco en la mañana, como a las 11 de la mañana, qué sé yo, y entonces le digo a la secretaria, me dice, pero el doctor no viene en la mañana. Y dice, sí, digo, sí, él viene por... ¿Cómo? Y dice, al poquito rato, ahí está entrando el doctor. O sea, el doctor fue exclusivamente a ver a mi niña. Mi niña que hoy es madre de una niña, que es el juguete de su abuela y de su abuelo. Su abuelo que lo ha derrengado. Es un derriegue por todos los lados. Derriegue al cuadrado. Por todos los lados. Así es. Bueno, pues me corresponde, no solamente por ser amigo de él, sino por el agradecimiento que yo le tengo al doctor Félix Iglesias, sino por la calidad humana, la calidad profesional, el don de gente y por supuesto la diferencia como ente político que él es. Sí, es un hombre muy decente. Es un hombre muy decente. Es el tipo de político que los partidos necesitan. Un lujo para cualquier partido político. Porque ya no solo porque comparten las tertulias de los sábados allí en el Nacional con gente de todos los colores políticos partidarios, sino porque en sentido general es un hombre que interactúa porque le llega a los distintos sectores del país, no importa el color partidario. Entonces, gente así, que sean personas mansas, personas tratables, personas amigables, personas racionales, es el tipo de personas que necesitan los partidos políticos. Si queremos mejor política, mejores partidos, mejor democracia, gente más seria en las organizaciones políticas, para cuando vayan al gobierno, después que pasen por las urnas y la mayoría del pueblo le dé el visto bueno, puedan ir a la administración pública y ser verdaderos servidores públicos. El que no tiene esas condiciones humanas y esas calidades profesionales, no es verdad que puede ser buen servidor. Puede ser un asaltador de los cargos públicos, puede ser asaltante de los cargos públicos, puede ser cualquier cosa. Político logrero, político oportunista, pero más nada. Por eso nosotros, sin estar en el PRM, daríamos, o moralmente damos el voto por el doctor Jesús Férez Iglesias, como presidente del PRM. Sí, que ha prometido. Porque acuérdate que nosotros tenemos siempre nuestros candidatos en cada partido. Sí, así es. Lo mejor a cada partido. Lo mejor al Congreso. Lo mejor a los cargos públicos. Desde cada partido.
Sé que él ha prometido que de ser electo presidente del PRM va a trabajar por construir una fuerte coalición opositora. El país necesita oposición. Claro, el equilibrio democrático Claro, se establece a través de una oposición fuerte, firme, seria, vigorosa, pero seria, y no una oposición loca vieja y dividida, y fragmentada y endeble. Que vive inventando. Y saltarina. Sí, sí. Y a veces aventurera. Y aventurera. Porque eso de plantear que el presidente debe ser enjuiciado es una aventura. No, enjuiciado el presidente, de que hay que descalabrar todo, Sí, deshacer sí, todo lo que todo, hay. Para que ellos todo, hacerlo. Que todo se debe ser todo se deshaga. Romper el orden institucional. Pero ¿y en qué cabeza cabe ese disparate? Así ¿verdad? es. Tiene que ser una cabeza desamueblada. Entonces yo creo finalmente que con el doctor Jesús Félix Iglesias como presidente del PRM, y hay un joven aspirante, la experiencia de Jesús Félix Iglesias con la juventud de Andrés Lugo Ricí. A la Secretaría Andrés General. Lugo a la Secretaría General. Tremenda mutual. Sí, Estamos promoviendo lo mejor para cada organización política. Así como decíamos que Farideh Raful, Fidel Santana, Wellington Arnaud, Luis Miguel Decán, el hijo de Atuey, que debió ir al Congreso. Hubo unas mezquindades allí del PRD en su momento. Sí, sí. Debió haber sido. Entonces promovimos toda esta gente de cada partido justamente para, no solamente para que haya un Congreso más plural, sino mejor también. Porque eso de que, del color que sea, cuando el Congreso se va de un solo lado, eso no es bueno. Es un desbalance. Es un desbalance. Ahora, cuando no hay más o menos un equilibrio, también tenemos esos congresos anarquistas que le cierran las puertas a los ejecutivos y no los dejan gobernar. Crean crisis de gobernabilidad. Crean crisis de gobernabilidad. Entonces, por cualquier cosita quieren enjuiciar al presidente. Fíjate, allá en Perú, después hubo una transacción ahí porque estaba Fujimori tirado en una cama y entonces el hijo de Fujimori, que creo que es diputado, hubo una pero habían unos votos que se necesitaban para poder... El hijo de Fujimori negoció eso. Bueno, y mira, y qué bueno que finalmente se le pudo negociar eso. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque si no hubiese sido así, va para afuera el presidente y sencillamente porque el Congreso tenía mayoría. Entonces, eso tampoco es bueno para la democracia. Democracia es equilibrio, es racionalidad. Sobre todo racionalidad. Racionalidad. Ahí hay gente que no entiende eso, Finalmente, esta mañana hay que felicitar al policía, no sé el nombre, al policía o a la patrulla que se encontró con un joven, o con una pareja, pero un joven, hijo de un diputado del Partido Reformista que estaba dándole unos golpes a una señora con la que tiene, o una joven con la que se entiende que tiene unas relaciones, y yo no se sabe por qué, pero él parece que creía que era la tablita de picar carne. Sí, y entonces estaba dándole unos golpes, la patrulla se encontró, y entonces no, pero yo tengo inmunidad, unas relaciones con ella, y que además de eso, usted sabe quién soy yo soy hijo de diputado. Y yo, bueno, pero eso no le da derecho a usted a matarla y a darle golpes a esa mujer. Tengo entendido que la joven es sobrina de Sammy Sosa. No porque sea sobrina de Sammy Sosa, sino porque es dominicana, porque es mujer. Sí, y porque es un ser humano. Y es un ser humano. Que merece respeto. Merece respeto, merece consideración. Y si usted tiene un hijo, o no ha tenido hijos, sino unas relaciones con esa persona, usted no tiene derecho a tener una relación y a usar y abusar de esa persona. Entonces, tú sabes que la condición de hijo de un diputado no impone privilegios, sino obligaciones. Obligaciones. No le impone los privilegios ni siquiera al diputado, mucho menos al hijo. Él tiene más obligaciones de ser responsable. O sea, él tiene que ser más responsable para cuidar la imagen de su padre. Sí, porque muchas veces hay hijos abusadores que no saben lo que le cuesta a los padres las cosas. Y hacer un nombre. Y hacer un nombre para que después vengan a pisotearlo. Sí. Entonces hay que felicitar a ese policía y a la institución, porque tiene policías así como ese, que se paró en dos pies y dijo, a mí no me importa, usted va preso. Y ojalá se le haga un expediente. Y que le hagan cumplir la penalización que tenga la consecuencia que corresponda. Que tenga la consecuencia, porque
Este es el problema de este país, que no hay consecuencias, que no hay consecuencias. Debe haber consecuencias también para los haitianos. Tírame el video, Anthony, cualquiera de los dos adelante. Consecuencias para ese haitiano, ese señor que está de este lado, y es verdad que es moreno, pero él no está apoyando a la señora esa con el palo, a una anciana en Dajabón. Ahora está tirándole agua en la cara. Es lo que está queriendo entrar a la casa, a la vivienda. A la mala. A la mala. Y ella logró ponerle seguro a la puerta milagrosamente, porque él le está apoyando, maltratando a esa señora. Él quiere sacar, es una anciana. Y entonces, y en el entorno hay un grupo de haitianos. O sea, eso es una turba, pero el que está actuando es uno solo. Y hubo uno que lo auxilió dándole 3 botellas de agua para que se la tirara en la cara. Ahora, ahí aparecen en el fondo, se oyen algunos dominicanos, que yo no sé por qué no actuaron. Después se oye inclusive una sirena, no sé si es de la policía o de quién. Y después el asunto medio se diluye un poco y eso le salva la situación a esa señora. Pero ese video, migración que no está haciendo otra cosa, no está haciendo lo que tiene que hacer, debe buscar a ese ciudadano y mandarlo para donde tiene que mandarlo. Primero a la cárcel, darle par de nargadas antes de mandarlo y después mandarlo para allá. Si tiene papeles, rompérselo y mandarlo. Y si no tiene, con mayor razón. Un violador a la ley. Ese es un violador y un agresor a la dignidad nacional y a una anciana. En el entorno hay varios que por comisión u omisión son cómplices. Ahí estaban grabando el asunto. Y entonces esta otra, finalmente, con eso acabamos esta parte, se vio un video el otro día que estaban llenando en botellitas de agua en lotes, estaban sellando el plástico. Entonces estas son botellitas de agua, miren en la cosa, Funda Mamey, está llena de tapitas. Entonces ella está llenando las botellas directamente del grifo. Mira ahí está llenando la botellita, la lava. Ya la lavó, entonces ya abre la llave, la llena, le pone una tapa, le pone la otra, y entonces ya eso es una industria de agua que se vende en la calle, los haitianos vendiendo agua. Esta es la anterior, que es sellando con un, ¿cómo se llama esto? Soplete. Un soplete sellando con candela la funda plástica para dar apariencia de que eso está herméticamente garantizado. Garantizado y de que eso sale de una fábrica, de una industria. Eso hay que buscarlo también y pegarle el soplete a eso por ciertos sitios a lo que están. Pero hay que resolver esto. ¿Hasta dónde es que vamos a llegar aquí? Y entonces después dicen que eso es racismo, que eso es haitianismo, o como el vagabundo cura de Haití que mandó para el Vaticano a decir que devolvieron 47,000 indocumentados, ¿cómo se llama haitianos. Migrantes, por el solo hecho de ser negros. Oye, qué mentira más negra. Mandó ese cura para allá y entonces el Observatorio Romano escribió o protestó por esos maltratos, que inclusive mal orientaron hasta el Papa. Así es. Que lo pusieron a decir que había que darle buen trato a los haitianos. Él lo dice directamente. ¿Tú me entiendes? Sí, que las parroquias, los curas, deben vigilar el buen trato y abogar por el buen trato. Hay que traer al Papa aquí. Sí. Traerle, darle un paseíto por la frontera. Al Papa hay que traerlo porque le están mandando a decir muchos disparates desde aquí y desorientándolo también. Vamos a hacer una cosa. Tenemos a Teodoro Tejada, que es nuestro distinguido invitado, pero vamos a hacer la primera pausa. Salimos ya de los comentarios y entonces entramos con él con otras cosas. Vamos allá. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar.
Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas, mantener estables los precios de las cosas que compras, propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir, regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años, en el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí para ti. Bien, damos la bienvenida formal al ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del CODIA, ex viceministro de Obras Públicas, ex subdirector de la OISOE y ex muchísimas cosas más, sobre todo un gran constructor privado también. Y un experimentado en materia de construcción y en materia de obras públicas, en el aspecto vial y en otros aspectos también de la construcción. Con él vamos a pasar revista a estas cosas que tienen que ver justamente con el mantenimiento a las obras públicas. Aquí, si se adolecía mayormente era... Si se tenía un problema muy latente era que no se le daba mantenimiento a las obras públicas. Parece que eso ha mejorado un poquito. Él será el más indicado para que nos diga. Otra cosa es, yo no sé hasta dónde fue correcto que el gobierno, se embarcara en la reconstrucción a un mismo tiempo de todos los hospitales. Sí. Se intervinieron 60 y tantos hospitales. Una cantidad. Se terminaron, simultáneo. Se terminaron 1 o 2, no recuerdo cuánto. Y ahora se va a terminar el reto del presidente, según lo anunciara él mismo, es de terminar en este año 60 hospitales que están intervenidos. Aunque el ingeniero Tejada no va a hacer un diagnóstico de esa situación. Un diagnóstico de todo. Hacer, ¿no? De manera que arranquen, buenas tardes. Y bienvenido al programa, que es el programa suyo. Buenas tardes a ustedes y felicidades en este año nuevo. Así mismo, para bendiciones y salud y que este pueblo pueda tener un año bueno. Sí. Lo necesita. Lo necesitamos todos. Sí. Dice el economista Antonio Siriaco, director de la Escuela de Economía de la UAS, que se perfila año bueno. Y él, como crítico constructivo, conocedor de los números, no tiene hacha que afilar. Si él dice eso, hay que creer. ¿Es verdad que la industria de la construcción bajó su nivel el año pasado?
La deuda de la construcción el año pasado bajó a sus niveles más bajos. No me Y no dicho por mí, sino el mismo gobernador del Banco Central. ¿Y lo por qué dijo. bajó? Bueno, La es razón. que estaba siendo un dinamizador de la... Sí, pero es que yo he venido diciendo que la crisis que se produjo en los Estados Unidos, Una crisis inmobiliaria. la crisis inmobiliaria es del año 2007, donde hubo una burbuja especulativa. Esa misma burbuja la hemos estado sintiendo, pero de una manera por debajo. ¿Por qué? Tan sencillo, para los importadores, que la moneda siga subiendo del dólar es bueno, pero para los constructores, para el país en sí, en sentido general, para el turismo es bueno, pero que los sectores tienen Bueno, que tener para un punto una de equilibrio. minoría es bueno, Es bueno. pero la mayoría que consume en pesos y que gasta o recibe los pesos, no es bueno eso. Bueno, yo recuerdo que en la UAS, en el año 1989, yo hice un curso en la Facultad de Economía y se llamaba Punto de Equilibrio. Y ahí hablaba por qué el Estado debe mantenerse, de tener los equilibrios. Es un tema muy amplio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene aspectos, por ejemplo, en el sector construcción, fíjense, ahora mismo yo leí hoy en un periódico que el INTEC hace un estudio de la calidad de las varillas y dice que falta, o sea, Calidad. le falta calidad. O sea que aquí ahí nosotros- se está atentando contra la seguridad, Contra la la seguridad. vida Sí, de la de la gente, construcción. eso es, de la construcción, eso es que un día cualquiera, por esa falta de calidad o ese atentado a la salud, le puede caer la construcción en la cabeza a la gente. Sí, pero aquí se dice eso y no pasa nada. O sea, aquí tú no tienes un código, el Colegio de Ingenieros, que hable de eso. Pero es que aquí El yo Colegio le de digo, Ingenieros no habla- sí, no habla de Que es eso. una de sus funciones. Claro, pero es que yo he dicho, señor. El Colegio de Ingenieros que usted presidió en un momento yo, no habla que de yo, eso. pero sí, pero en los últimos Y tiempos. que es el asesor del Poder Ejecutivo en sí, materia pero de en construcción. los últimos tiempos ya están en otra cosa que no es nada de eso. En otra cosa. En otra cosa que no es nada de eso. ¿Pero es política o económica? ¿O en qué? Parece Más que en política personales. que otra cosa. Y parece que personales de grupos, ¿no? Sí, de un grupo. Cuando los grupos permean las instituciones, Sí. que el colegio de ingenieros es una institución del ente público Ajá. por la ley 1307 del Tribunal Contencioso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, como yo he dicho varias veces, la ley 253-12 para el fortalecimiento institucional fijaba varios aspectos, entre ellos cuando usted tenía el IPIN, que es el pago el pago de impuestos a la propiedad inmobiliaria, usted tenía, por ejemplo, varias propiedades de 6 millones y usted no pagaba nada. Ese impuesto se estableció, ahora está en 7.200.000 pesos. Ese impuesto se establece que si usted tiene varias propiedades que suman por encima de los 7 millones, Se la juntan. ahora la suman todo, le exoneran los 7 millones y le cobran Por el ese exacto. Cuando usted tenía un apartamento alquilado, que usted ahora tiene que pagar ese IPIN cada 6 meses, más el pago que usted tiene que pagar del mantenimiento de ese apartamento. Es muchas veces, usted paga más el IPIN con el día de mantenimiento que lo que le rentaba. Entonces, la opción de una segunda vivienda para aquellas personas que tenían un dinerito en el banco, que le era más factible comprar una vivienda y vivir de eso, eso se terminó. Y eso es, ingeniero, una barbaridad. Porque aquí una serie de gente de clase media, como usted decía, lo que hacía con esos recursos, dice, bueno, en vez de meterlos en el banco, a no ganar nada, a ganar chelitos ahí, vamos a meterlo, a reproducir, a meterlo como En un inversión, inmueble. En un inmueble, que se supone que por la plusvalía, por lo menos, en un momento determinado resuelven algunas cosas. Claro. Pero al mismo tiempo es una forma de inyectarle recursos a la economía, de dinamizar la construcción, de garantizar que una serie de proyectos, y usted sabe de eso más que yo, una serie de proyectos encontraran un mercado, encontraran clientes
Ahora hay muchos proyectos que no se venden porque ese tipo de público que quisiera un apartamento, pero no puede porque lo van a penalizar con ese impuesto, juntándole los varios inmuebles. Yo recuerdo una vez a un miembro de la Suprema Corte, joven, amigo de nosotros, de los dos, que dice, tenía una finca porque yo dice, lo que yo tengo que pagar por eso, yo lo que voy a hacer es que voy a vender eso. Entonces, y conozco a más gente que conocía a un amigo, un caminante, casado, con una casa que tenía que pagar una cantidad de dinero y entonces no la podía vivir porque estaba viviendo en otra, no la podía alquilar porque no le querían dar lo que requería en función de lo que tenía que pagar. Logró que la embajada se estableciera el consulado por allá arriba, cerca de en la zona, más o menos, y él logró alquilar esa casa. Pero realmente es una crisis. Pero aparte de eso, el anticipo, que es lo que usted debe, que es lo que usted es un adelanto a su ganancia. No ha recibido todavía. Nosotros cuando estamos en cuenta luchamos y se consiguió que se descontara el anticipo el 0.05%. En esa ley 253-12 de julio del 2012, esa ley también elevó para hablar claro, 0.05% al 5%. Entonces, muchas veces los constructores están pagando el dinero que no se han ganado. Entonces, lo que no han recibido todavía. Entonces, eso resta para la inversión. Pero sí, también tenemos la idea. Yo no sabía que los ingenieros estaban pagando esa dinero. Claro. Pero yo sabía que a los cheques le habían puesto 0.15, pero no sabía que a los ingenieros. No, a los ingenieros. Pero aparte de eso, cuando usted tiene que Perdóneme, ingeniero, que no es malo que le hayan puesto el 0.5 por una inversión que hayan recibido o que ya reciban, por un beneficio que, bueno, repartir la riqueza, un poquito de eso que los ingenieros se ganaron. Lo malo está en que se lo cobren por adelantado. Algo que usted no ha recibido. Y que cuando se lo cobre, usted demuestra que no se lo ha ganado, a usted no se lo devuelven. No se lo devuelven, pero otra cosa. Mientras no se tenga una estabilidad cambiaria real, porque es que a mí yo lo que no entiendo es cómo es posible que con las mismas autoridades del Banco Central, en agosto del 2012, el 17, la tasa del dólar estaba al 39.39 y con esas mismas autoridades el dólar hoy está al 48.33 para la venta. Entonces, óyeme, para disponer de $1 millón, como hizo varias veces. Porque eso fue una programación, ingeniero, esa parte, porque fíjense que ellos cuando quisieron mantenerla totalmente rígida, la controlaron. Una programación, porque fueron tantas las presiones recibidas y se hicieron análisis sobre eso. Yo no estoy de acuerdo con que se movilizara un poco, pero realmente eso no fue porque se le fue de la mano, fue porque ya yo respondía a una programación, que yo no sé por qué se cambió de opinión, pero lo cierto es que eso penaliza, encarece las construcciones. Pero que una programación que exista es una cosa, y como usted bien lo dice, pero el dado caso es que cuando usted inicia un proyecto, las personas dan un avance. Si yo compro un apartamento hoy y saco y doy el 30%, que es lo que estira la ley, para el contrato, y al final, que yo estoy terminando, ya es el reto. Si yo tengo un apartamento de 5 millones de pesos, con $1 al 30, cuando voy a terminar, ese apartamento está al 48.33. Ya yo no debo, vamos a poner, si yo digo $1 millón de base, ya yo no debo 4 millones, ya yo estoy debiendo casi los mismos 5 millones. Entonces la gente se abstiene, porque uno te puede tener un dinero en un instante dado, pero tiene un sueldo fijo. Claro. Entonces cuando usted le eleva eso, que ya se le escapa de la mano, entonces la gente dice, mira, yo la verdad no puedo adquirir. Entonces, eso va en detrimento. Crea una distorsión a la persona que por tanto se abstiene. Una perturbación. Una perturbación y se abstiene de tomar la decisión. Y hay una burbuja especulativa. Perjudica el mercado.
Hay una burbuja especulativa. Pero es que aquí, con un déficit habitacional que ronda el 1.000.000 de viviendas, aumentándose en 40.000 cada año, y tenemos planes, el gobierno ha iniciado proyectos. Por ejemplo, la ciudad de Juan Bosch. Para mí la ciudad de Juan Bosch, yo siempre dije que no era, lo pusieron como una paracia, pero no era el proyecto para disminuir el déficit. ¿Por qué? ¿Por qué Usted no puede, ¿Por qué no? usted no puede meter 25.000 viviendas ancladas en un mismo lugar, y de esas 25.000 viviendas ya pasaron 5 años y no hay 10.000 hechas. No hay 10.000 hechas, pero además, ¿Por qué lo infuncional pero de las por demás, ingeniero, perdóname, las 25.000 viviendas? Por una cuestión de los esfuerzos y las inversiones que hay que hacer para los servicios de que hay que dotar un proyecto de esa naturaleza, ¿o por qué? Mire, en ninguna parte del mundo Se mete tanta gente junta. un asentamiento masivo ha funcionado. No. En ninguna parte ¿Por del qué mundo. crear otra ciudad? En ninguna parte del mundo. Lo que pasa es que usted puede ser un flamante ministro de la presidencia, pero usted no es que sabe todo eso. Entonces, solamente el hecho de que esas viviendas no son realmente para pobres, ahí hay que pagar mínimo, el que tiene que pagar mínimo, tiene que pagar 7.000 pesos. Y dice la ley de banco que para usted disponer de un empréstito o de un préstamo hipotecario, usted debe devengar por lo menos 3 veces lo que usted paga. Y el sueldo mínimo aquí se dice que el 85% de los trabajadores establecidos normales aquí, formales, el 85% no ganan 20.000 pesos. No lo ganan. Pero hay un estudio que dice que el 55% de los trabajadores totales en este país son informales, los que no pueden ser bancarizados. No son sujetos de crédito. No son sujetos de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Hay proyectos como la Barquita. ¿Okay? Funcionó casa para casa. Ahora, la misma persona que hicieron el proyecto de la Barquita pretenden darle el mismo aspecto repetir ese proyecto. Domingo Sabio, pero no es posible. Esas 1.200 viviendas que yo dice que van a sacar, incluso yo oí 1.500 habló yo oí a González Cuadra. No es posible, ¿por qué? Yo oí a González Cuadra decir que a la gente se le va a pagar para que ellos busquen dónde mudarse, dónde buscar. Eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué? Balaguer, los grandes proyectos que hacía, Balaguer lo primero que hacía era ver dónde va a ir los que eran propietarios. A los inquilinos se le daba solares y dinero. Ahora usted no puede sacar 1.200 personas de la noche a la mañana. Se le va a hacer muy difícil hacer ese proyecto de la Barquita porque para usted beneficiar de Santo Domingo Sabio. De Santo Domingo Sabio. Es Santo Domingo Sabio y parte de la Ciénaga. Para usted beneficiar un asentamiento humano, o sea, para usted beneficiar a esos sectores con un asentamiento humano, usted no puede matar a los humanos. No. Entonces ellos mismos dicen ahí que si no es casa para casa, no se van. Entonces, ahí ese proyecto de Domingo Sabio no le va a ser tan fácil a ellos, porque no está bien concebido. No es hacerle casas confortables, trasladarla de ese semillero humano. Los primeros que se van, el 30% que se van a desalojar. Yo estoy repitiendo lo que dice González Cuadra. El 30%. Lo primero es que un proyecto como ese debe ir a vista pública para que personas como yo, que si no sabemos de eso, por lo menos analizamos, hablemos de eso. Porque yo ese estudio cuando se le están dando a la misma gente. No, a mí no importa a quién se lo den. Bueno, es González Cuadra que lo está haciendo. Pero el concepto que él tiene es erróneo y es errado. Es que Santo Domingo Sabio, de todo, él no es la franja, desde el inicio del Timbeque hasta llegar al río Isabela, por allá por la Sursa, esa franja entera, porque Domingo Sabio abarca Guachupita, los Guandules, pero pasa debajo del puente de 17. Esa franja
tiene más de 120,000 habitantes, viviendas. Óigame, más de 120,000 viviendas tiene esa franja. Sí, sí. Cuando usted me está hablando, o sea, eso ahí tiene, más de 400,000 viviendas tiene Ingeniero, esto. el concepto Más de 400,000 el viviendas. concepto es bueno, lo parecería lo que no es aplicable tan fácilmente, porque movilizar a toda esa gente, porque sería bueno desarrabalizar aquello, No, porque esa es la principal razón, es la desarrabalización. modernizar el entorno, pero a esa gente hay que garantizarle realmente, aun cuando no están, la mayoría de las veces no están acostumbrados a vivir a un nivel de vida. Fíjense cómo los llevaron para la barquita, lo mismo que se repetía, que se dio aquella vez en la Caoba y en la Ciénaga, en muchísimos sitios, de la gente llevada de la Ciénaga, que no están habituados a vivir en esas condiciones. Ellos están habituados a vivir arrabalizados. Sí, pero el problema no es eso, porque la gente puede ir adaptándose. El problema es que el concepto de la barquita, casa para casa, ahí no es lo mismo. Entonces, esos son sectores que hay que hacerlo con una política público-privado, porque lo costoso de esa área paga todo eso. Entonces, y si interviene el sector privado, no encarece los costos y hace inalcanzable a ese sector social. Pero ¿quién le ha dicho a usted que el sector gobierno, porque lo haga el gobierno, abarata costos? ¿Quién ha dicho eso? Lo que hace que lo suben. Pero que abarata costos, ¿por qué? ¿Quién ha dicho eso? A veces lo hace más caro. No lo abarata nada. Oh. No lo abarata nada. Ahora, yo lo que digo, el concepto para ellos, primero porque ellos dicen que van a hacer las vías. Ojo, hay un aspecto. La diferencia de cota que hay ahí entre el nivel bajo de la Ciénaga y luego Guandule a la avenida D y arriba, hay una diferencia de cota de más de 32 metros. Más de 32 metros, lo que indica que eso está anclado ahí y la única salida que tiene eso es tanto por el Timbeque o salir por allá, por arriba del puente de la 17. Porque no es solamente... Dado la ribera. No hay forma de hacer calles transversales para que salga arriba. Porque no es solamente la... No hay forma, porque yo trabajé en la planta de tratamiento. Sí. Y eso no funcionó por el nivel, por la diferencia de cota que hay. Bien, ingeniero, vámonos a la segunda pausa con su anuencia y volvemos de allá para acá abordando otros temas. Tenemos que meternos en el tema de los hospitales, que usted tiene su propia opinión también. Y hay muchos otros aspectos que fueron anunciadas como grandes retos, las tareas pendientes para el gobierno en este año 2018, como es una serie de obras viales que ha estado interviniendo obras públicas. Vamos a la pausa y venimos con el ingeniero Teodoro Tejada, nuestro invitado del día de hoy. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil.
Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, seguimos nuestra conversación con el ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del CODIA, gran constructor, viceministro de Obras Públicas. Que estamos haciendo un gran programa, porque el tema que estamos tocando es muy institucional. Muy sensible, que no todo el mundo, pero que no todo el mundo maneja. Entonces, el tema de los hospitales, Teodoro, ¿hasta dónde fue correcto intervenir al mismo tiempo y hasta dónde es posible terminar eso y resolver eso ya? Y hasta dónde hay que garantizar el mantenimiento para que no se vuelva a caer en lo mismo. Bueno, de hecho, intervenir 56 hospitales de manera simultánea fue un absurdo. Eso es una falta de planificación y de gerencia grande. Cuando ellos anunciaron a mediados de... Esa fue una decisión política, no técnica. Sí, cuando ellos anunciaron a mediados del 2013 que se iban a hacer esos sorteos, que se sortearon en febrero del 2014, el entonces ministro Hidalgo anunció que iban a entregar los avances, 2.000 millones. Después de eso, cuando lo quitan, llega doña Tati y en el 2015 transfiere a Hoy Soy eso. Y dice que tenían 2.000 millones más, pero que ya se habían gastado 1.000 millones en lo que ellos habían hecho, porque ellos entendían que la dirección de ingeniería de ellos, el sitio de ellos, no funcionaba. Salud Pública tenía una dirección, ella entendía que no funcionaba. Cuando lo mandan a Hoy Soy, bueno, en eso, el ingeniero Pagán ha dicho que han tenido que variar los diseños para adaptarlo a la exigencia de donde viene el diseño. O sea, Salud Pública hay que preparar su diseño. Entonces, Hoy Soy rehace el diseño para adaptarlo a la exigencia de la norma de Salud Pública y de la OPS. Cosa que yo no entendí mucho. Porque si viene de mi casa y se lo manda a usted en Encarnación, usted no puede diseñar como yo quiero que diseñen, porque fui yo que lo envié. Pero no obstante ello, el ingeniero Pagán, director de Hoy Soy, dice en julio del 2016, 22 de julio de 2016, dice que van a terminar en marzo del 2017 25 hospitales de lo que se estaban trabajando, reconstruyendo y reparando. No obstante ello, en agosto, oye, él dice en julio que van a terminar 25, en marzo del 2017. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, anuncia en agosto del 2017 que antes de que se terminara el año pasado, 2017, iban a terminar 30 hospitales. Y de ellos se iba a dar 1.998 millones de pesos, que se iba a repartir en 2 partidas. Y la primera partida se iba a terminar 18 hospitales y los restantes que serían inaugurados por el presidente. Oye, que Pagán habla un año antes de 25, José Ramón de 30. Sin embargo,
el director nacional de salud, mi buen amigo Monegro, Nelson Rodríguez Monegro, mi buen amigo, porque fuimos compañeros de estudio de una maestría y somos amigos. ¿Qué pasa? Dice el 15 de diciembre, fíjense que le estoy hablando con fecha, el 15 de diciembre de 2017, que de los 56 hospitales intervenidos, solo habían concluido 11. Entonces, el presidente Danilo Medina, el 28 de diciembre, una actividad que tenían en Puerto Plata, o a finales de diciembre, donde se le dio se le reconoció como hijo adoptivo de Puerto Plata y cosas. Él ahí dijo que se van a terminar para este año ya 600 escuelas y 60 hospitales. Yo digo de los 60 porque él está incluyendo la construcción de la plaza sanitaria, que es donde está el Morgan, que son 12 hospitales. La verdad que a mí me da como a veces, como hasta pena. Y ustedes me dirán, pena del presidente. Bueno, de la preocupación, porque el presidente en verdad tiene una preocupación porque los que asisten a esos centros asistenciales son los pobres. Entonces, lo que han pasado la de Caín en estos últimos 5 años, sin hospitales, actos, muriéndose, son los pobres. Entonces, el presidente está inmerso en querer resolver el problema, pero por eso tiene que ir a hacer visitas sorpresas. Como las visitas sorpresas de él son los domingos, y ayer él tuvo que estar en el día de la justicia, en el acto. Fue el sábado y fue hasta solo. Parece que no quiere que le estén hablando tanto. Pero el presidente lo que debe nombrar es un supervisor general para esos proyectos y que le diga qué es lo que está pasando con los hospitales, eso, que lo están haciendo queda mal. Es que el presidente puede tener funcionarios que viven hablando cosas que no cumplan. Porque es que aquí hay personas que también leemos y que guardamos, porque no podemos vivir en un mundo. Mira, cuando usted tiene la tecnología, en la era de la tecnología y el conocimiento, no se puede estar hablando tanto. Fíjese la cosa. En julio dice que va a terminar 25 en marzo. En agosto el ministro administrativo dice 30 y no termina en nada y dice el director de salud que no hay 11 hospitales. Entonces, ¿hasta dónde van a llevar el presidente? ¿Ese proyecto tiene los recursos, ingeniero? Bueno, se supone, el presidente emitió un decreto para la ley 340 que dice que todos los proyectos que se van a trabajar tienen que tener su dinero. Sí. Entonces, había que ver qué está pasando. Ahora, estamos en presencia de un gobierno que los funcionarios pueden hacer lo que les dé su gana, bien o mal, y saben que no lo van a quitar. ¿Y usted cree que es así? Porque el presidente habló, recuerdo yo, en su primer periodo, de lo de la orquesta bien afinada de que aquel que desentonara en el ritmo, desafinara, era músico que iba para afuera. Sí. Y en el caso del Cabraiba de Santiago, cuando fue se molestó muchísimo. No, y aparte, esos presupuestos han subido enormemente. Había que analizar, porque yo recuerdo que el mismo ingeniero Pagán me criticó a mí porque yo hice un estudio de lo del Darío Contreras y yo analicé que el Darío Contreras estaba bien y que lo que se había invertido no era dando. ¿Por qué? Porque sencillamente se preparó para un sorteo o para un concurso de reparar 12,000 metros cuadrados cuando Reginal, el ingeniero Reginal y Héctor O'Reilly, Reginal García y Héctor O'Reilly son los dos ingenieros de alto nivel de este país que saben de los elementos sismoresistentes y cosas. Hicieron un estudio de resistividad eléctrica y determinaron que eso no aguantaba reparación. Entonces hubo que demolerlo y se construyó 24,000 metros cuadrados. Entonces ahí se criticó. Porque la idea inicial era remodelarlo y después... Sí, remodelarlo. Eran 22 metros remodelados. Y se demolió y se construyó 24,000 metros cuadrados. Ahora, yo dije... ¿Usted cree que, ya finalmente, usted cree que con eso se corresponde también con el estadio Quiqueya, que por cierto decía Osiris Mota del seguro
reservas que no está asegurado, los estadios No tenía seguro. que no tiene seguro. ¿Usted cree que se corresponde a eso? Sí, pero ¿Es salvable esa obra? Osiris Mota habla de eso ahora porque se quemó. Porque está inseguro. Él tiene 5 años ahí y nunca dijo nada. No lo había descubierto. No él lo tiene sabía. 5 años ahí y nunca a lo dijo mejor no nada. lo sabía. Y ahora fue que se quemó. Entonces, ¿qué él está hablando? Pero yo lo que le digo es, finalmente, ¿usted cree que eso la meritaba reparación o demolición, como alguna gente ha opinado? Bueno, yo le voy a decir algo. Yo no creo en lo que ellos hicieron en el corto tiempo. Yo no creo. ¿Por qué? Ahora, resolvieron porque se está jugando pelota. Sí, está bien. Yo no sé si mi equipo está bien, ganando, pero Gonzalo puede hablar muy bien de eso, porque Gonzalo no sabe de eso. Eso es verdad. Como no es ingeniero, pero las estructuras metálicas, cuando se queman, hay que hacerle un estudio. Porque si ese elemento hubiese tenido fiberproofing, que es un elemento que se le coloca a la estructura metálica para evitar el fuego. Las estructuras metálicas en condición de fuego es lo más inestable que tienen las estructuras. Entonces, para mí... O sea, que cuando coge fuego hay que tumbarla. Sí, se debilita mucho. Eso, ellos debieron abandonar esa área y dedicarse a la otra área. Por eso hay que desmantelar para poner que un letrero de obra pública. No hay nada más estúpido que eso. Ingeniero, vamos de esto, como de otras cosas que faltan, seguiremos hablando. Sí, resultan breves los programas. Así es. Son muchos temas con él. El agradecimiento a Teodoro Tejada, ex presidente del CODIA, que ha estado con nosotros, ingeniero constructor privado también, que ha estado con nosotros. Mañana, el doctor Jesús Félix Iglesias, ojalá que sea el próximo presidente del PRM, él inscribió su candidatura en el día de hoy, es nuestro candidato. No somos del PRM, pero somos de Jesús. Amigos. Amigos de Jesús. Gracias, nos vamos y nos vemos.